Hoy 30 de junio celebramos a San Pablo, apóstol, año 67. Las noticias de la vida de este gran apóstol están contenidas en los Hechos de los Apóstoles, al final de la Sagrada Biblia y en las cartas del Santo. Son verdaderamente interesantes. Nació en la ciudad de Tarso, en el Asia Menor, quizá unos 10 años después del nacimiento de Jesucristo. Su primer nombre era Saulo. Era de familia de judíos, de la tribu de Benjamín y de la secta de los fariseos. Fue educado en toda la rigidez de las doctrinas de los fariseos y aprendió muy bien el idioma griego, que era el que en ese entonces hablaba la gente culta de Europa. Esto le será después sumamente útil en su predicación. De joven fue a Jerusalén a especializarse en Biblia como discípulo del sabio más famoso de su tiempo, Gamaliel. Durante la vida pública de Jesús no estuvo Saulo en Palestina, por eso no los conoció personalmente. Después de la muerte de Jesús, volvió nuestro hombre a Jerusalén y se encontró con que los seguidores de Jesús se habían extendido mucho y emprendió con muchos otros judíos una feroz persecución contra los cristianos. Al primero que mataron fue al discípulo San Esteban, y mientras los demás lo apedreaban, Saulo les cuidaba sus vestidos, demostrando así que estaba de acuerdo con este asesinato. Pero Esteban murió rezando por sus perseguidores y obtuvo pronto la conversión de este terrible enemigo. La conversión. Saulo salió para Damasco con órdenes de los jefes de los sacerdotes judíos para apresar y llevar a Jerusalén a los seguidores de Jesús. Pero por el camino una luz deslumbrante lo derribó y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él preguntó: «¿Quién eres tú?». Y la voz le respondió: «Yo soy Jesús, al que tú persigues». Pablo añadió: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?». Y Jesús le ordenó que fuera a Damasco y que allá le indicaría lo que tenía que hacer. Desde ese momento quedó ciego, y así estuvo por 3 días. Y allá en Damasco, un discípulo de Jesús lo instruyó y lo bautizó, y entonces volvió a recobrar la vista. Desde ese momento dejó de ser fariseo y empezó a ser apóstol cristiano. Después se fue a Arabia, y allá estuvo 3 años meditando, rezando e instruyéndose en la doctrina del cristianismo. Primera escapatoria. Vuelto a Damasco, empezó a enseñar en las sinagogas que Jesucristo es el Redentor del mundo. Entonces los judíos dispusieron asesinarlo, y tuvieron los discípulos que descolgarlo por la noche entre un canasto por las murallas de la ciudad. Muchas veces tendrá que salir huyendo de diversos sitios, pero nadie logrará que deje de hablar en favor de Cristo Jesús y de su doctrina. Segunda huida. Llegó a Jerusalén, y allí se puso también a predicar acerca de Cristo. Pero los judíos decidieron matarlo. Entonces los cristianos lo sacaron a escondidas de la ciudad y lo llevaron a Cesarea. De allí pasó a Tarso, su ciudad natal, y allá estuvo varios años. Un día llegó a Tarso en su barca su gran amigo San Bernabé, y se lo llevó a la populosa ciudad de Antioquía, a que le ayudara a predicar. Y en esa ciudad estuvo predicando durante 1 año, hasta que en una reunión de culto, por inspiración divina, fueron consagrados sacerdotes Saulo y Bernabé para ser enviados a misionar. Sus grandes viajes. San Pablo hizo 4 grandes viajes que se han hecho famosos. El primero ya lo narramos en la historia de San Bernabé y su compañero, en el 11 de junio. En ese viaje cambió su nombre de Saulo por el de Pablo, quizá en honor de su primer gran convertido, el gobernador de Chipre, que se llamaba Sergio Pablo. El segundo viaje lo hizo de los años 49 al 52. En este recorrido ya es menos impulsivo que en el viaje anterior y encuentra menos reacciones violentas, pero estas no faltan y bastante graves. Visita las comunidades o iglesias que fundó en el primer viaje
y se propone seguir misionando por el Asia Menor. Pero un mensaje del cielo se lo impide y le manda que pase a Europa a misionar. Se encuentra con dos valiosísimos colaboradores: el evangelista San Lucas, a quien llama médico amadísimo, y Timoteo, que será su más fiel secretario y servidor, a quien escribirá después 2 cartas que se han hecho famosas. La primera ciudad europea que visitó fue Filipos. En sueños oyó que un habitante de Filipos le suplicaba: «Ven a ayudarnos». Allí le sacó el demonio a una muchacha que hacía adivinaciones, y al acabárseles el negocio de los que cobraban por cada adivinación, estos se arremetieron contra Pablo y su compañero Silas, y les hicieron dar una feroz paliza. Pero en la cárcel, a donde lo llevaron, lograron convertir y bautizar al carcelero y a toda su familia. Pablo guardó siempre un gran cariño hacia los habitantes de Filipos, y a ellos dirigió después una de sus más afectuosas cartas, la Epístola a los Filipenses. Después pasó a la ciudad de Atenas, que era la más famosa en cuanto a cultura y filosofía. Allá predicó un sermón en el Areópago, y aunque muchos se rieron porque hablaba de que Cristo había resucitado, sin embargo logró convertir a Dionisio, el Areopagita, a Damaris y a varias personas más. Enseguida pasó a Corinto, que era un puerto de gran movimiento de gentes. Allí estuvo predicando durante 1 año y 6 meses, y logró convertir gran cantidad de gentes. Más tarde, dirigirá a sus habitantes sus 2 célebres cartas a los corintios. De allí salió a hacer su 4ª visita a Jerusalén. Su tercer viaje lo hizo del año 53 al 56. En este viaje, lo más notorio fue que en la ciudad de Éfeso, en la cual estuvo por bastantes meses, Pablo logró que muchas personas empezaran a darse cuenta de que la diosa Diana, que ellos adoraban, era un simple ídolo, y además logró que dejaran de rendirle culto. Entonces los fabricantes de estatuillas de Diana, al ver que se arruinaban el negocio, promovieron un gran tumulto en contra del apóstol. De Éfeso partió Pablo hacia Jerusalén, a llevar a los cristianos pobres de esa ciudad el producto de una colecta que había promovido entre las ciudades que había evangelizado. Por todas partes se iba despidiendo, anunciando a sus discípulos que el Espíritu Santo le comunicaba que en Jerusalén le iban a suceder hechos graves, y que por eso probablemente no lo volverían a ver. Esto causaba profunda emoción y lágrimas en sus seguidores que tanto lo estimaban. La encarcelación en Jerusalén. En su 5º viaje a Jerusalén, los judíos promovieron contra él un espantoso tumulto y estuvieron a punto de lincharlo. A duras penas lograron los soldados del ejército romano sacarlo con vida de entre la multitud enfurecida. Estos 40 judíos juraron que no comerían ni beberían mientras no lograran matar a Pablo. Al saber la hermana de él esta grave noticia, mandó un sobrino a que se la contara. Entonces Pablo avisó al comandante del ejército y de noche, en medio de un batallón de cacería y otro de infantería, lo sacaron de Jerusalén y lo llevaron a Cesarea. Allá estuvo preso por 2 años. Pero permitía que sus discípulos fueran a visitarlo. 4º viaje. Al darse cuenta Pablo de que los judíos pedían que lo llevaran a Jerusalén para juzgarlo, para poder matarlo por el camino, pidió ser juzgado en Roma, y el gobernante aceptó su petición. Y en un barco comercial fue enviado, custodiado por 40 soldados, y sucedió que en la travesía estalló una espantosa tormenta, y el barco se hundió. Pero Jesucristo le anunció a Pablo que por el amor que le tenía a su muy estimado apóstol, no permitiría que ninguno de los viajeros del barco se ahogase. Y así sucedió. Lograron llegar a la isla de Creta, y allí salvaron sus vidas del naufragio.
Pablo en Roma. Al final llegaron a Roma, donde esperaban a Pablo con gran entusiasmo los cristianos. En esta ciudad capital estuvo por 2 años preso, casa por cárcel, con un centinela en la puerta, y los cristianos y los judíos iban frecuentemente a charlar con él, y aprovechaban toda ocasión que se le presentaba para hablar de Cristo y conseguir más y más seguidores. Martirio. Cuando estalló la persecución de Nerón, este mandó matar al gran apóstol, cortándole la cabeza. Dicen que sucedió el martirio en el sitio llamado Las 13 Fontanas, y una antigua tradición contaba que al caer la cabeza por el suelo dio 3 golpes, y en cada sitio donde la cabeza golpeó el suelo brotó una fuente de agua. San Pablo se ha hecho famoso por sus 13 cartas en las cuales enseña verdades valiosísimas acerca de nuestra santa religión. Allí se ve que era un enamorado de Cristo y de su santa religión. Retrato final. En su segunda carta a los Corintios, San Pablo narra así lo que sucedió en su apostolado. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes cada vez. 3 veces fui apaleado con varas. 3 veces padecí naufragios. Un día y una noche los pasé entre la vida y la muerte en medio de las olas del mar. Muchas veces me vi en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los judíos, peligro de los paganos, peligro en la ciudad, peligro en el campo, peligro en el mar, peligro por parte de falsos hermanos, noches sin dormir, días y días sin comer, sed espantable y fríos horrorosos, falta de vestidos para abrigarme, y además de eso, mi preocupación por todas las iglesias o reuniones de creyentes. ¿Quién se desanima? Que no me haga desanimar. Quien sufre malos ejemplos, que a mí no me haga sufrir con eso. Pablo, fervoroso apóstol, un favor te pedimos al recordar tu fiesta de cada año. Suplícale a Dios que te imitemos en tu inmenso amor a Jesucristo y en tu deseo impresionante de salvar almas, que cada uno de nosotros pueda repetir aquella tu frase famosa: me desgasto y me desgastaré por el bien de las almas y por el reino de Cristo Jesús. San Pablo Apóstol, rogad por nosotros.